Hola a todos, mi nombre es Lauren y bueno, he creado este canal porque mi trastorno de ansiedad llegó a un punto límite y necesito desahogarme de alguna otra manera. Llevo años creando música, escritos, ensayos y otros tipos de arte y de producción filosófica, podríamos llamarle. Pero ahora necesitaba así hablar de una manera más improvisada, ¿no? Y conocer de paso a gente que esté pasando por lo mismo y sobre todo gente que haya salido de esto. Voy a leeros por encima un texto que escribí sobre, bueno, resumiendo mi historia, ¿no? Y si estoy mirando para allá es porque aquí está la cámara, pero la lente está aquí. Entonces, pues... bueno, pues este texto lo escribí para una llamada al 024 que al final nunca hice. El 024, para quienes no lo sepan, es la llamada en la línea telefónica de atención al suicidio. Bueno, porque estuve muy mal. Entonces, bueno, ¿cómo empezó todo? Hay algunos antecedentes. El primero podríamos datarlo de... Bueno, yo soy de 2003, de finales, no he presentado mi fecha de nacimiento, mi edad. Y bueno, pues en el 2000... Bueno, pues mientras estuve grabando el vídeo, entraron en casa, así que tuve que parar. Bueno, como decía, corría el año de 2009 y tenía yo 5 o 6 años. Por aquel entonces recuerdo que mi abuela pues estaba paralizada por un ictus. O sea, yo no tengo ningún recuerdo de ella antes del ictus. Eso ocurrió en 2005, tenía yo todavía 1 o 2 años. Y el caso es que recuerdo que en ese 2009, en noviembre, murió enfrente mía. Y claro, ese fue, digamos, el primer suceso, el suceso más traumático que tengo. Recuerdo que cuando mi madre llegó del hospital, me dijo que ya estaba en el cielo, pero yo sabía que no volvería a verla y sabía que del cielo no volvía nadie. Mm, esa tarde lloré. Recuerdo que estaba sonando de fondo la típica música antigua, que en aquel entonces servía para bailar, pero ahora sonaba más nostálgica que otra cosa. No, con el paso del tiempo esas canciones van nostalgizándose, por así decirlo. Y entonces pasaron los meses y yo no aceptaba del todo su muerte. Digamos que no creía en el cristianismo, pero sí en esa época, con 5 o 6 años, creía en el alma. Y bueno, pues esperaba que se manifestase de alguna forma. Obviamente, pues no pasó, ¿no? Aunque estuve engañándome unos meses, creyendo que en el fondo estaba ahí, en el sentido de lo típico que te dicen, ¿no? Que están ahí arriba, observándote, bueno, esas cosas de pequeño, pues puedes llegar a medio creértelas, ¿no? Pero bueno, cuando acepté por fin su muerte, tendría yo 7 años, tampoco tardó mucho en el asunto. El inicio de lo que voy a contar no sabría delimitarlo bien porque ocurrió hace mucho tiempo y fue algo más progresivo que un inicio tajante. Bueno, pues yo solía ir a un bosque con mi familia en los veranos para acampar allí, hacer picnic y almorzar. Bueno, pues cuando estuvimos dando vueltas por ahí, pues recuerdo, no me acuerdo muy bien lo que pasó, pero desde ese día, como digo, no fue un inicio tajante, pero sí que no sé por qué lo relaciono con ese lugar, empecé a relacionar cada número con un tipo de persona. Bueno, mejor dicho, cada persona, cada tipo de persona con un número. Y claro, pongamos, el 7 era el mejor, por así decirlo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa?
del 1 al 9 cada uno era un tipo. Pero ya, si subíamos del 9, por ejemplo el 12, 1 más 2, 3, se sumaban las cifras y entonces era lo contrario al 3, ¿vale? Y pues así, con todos los números menos el 9, y entonces hacía cálculos de, por ejemplo, como el 14 era el peor número, no, eran todos al contrario, menos 9 y 5, o sea que 9 y 5 era lo mismo que 14 y 18 porque aunque sumasen esos números, ¿no? En el resto de casos, como digo, es lo contrario, ¿no? 13, pues lo contrario al 4, porque es 1 más 3, 4. Bueno, pues fueron los inicios de mi TOC, por así decirlo. Yo en esa época, pues sabía que no tenía mucha lógica, pero uno lo hacía por la duda, ¿no? O sea, te lavas las manos de, bueno, pero ¿y si todavía siguen los gérmenes? Te la vuelves a lavar, tal. Por eso, ¿no? Y claro, entonces hacía cálculos del tipo, o es el día 14, pues entonces tengo que comportarme al contrario de como quiero ser el resto de días. Entonces hacía muchísimos cálculos. También llegaba a contar las sílabas de las frases con las que hablaba. O sea, obviamente ya lo veo como una locura y dejé de hacerlo pues, a los 10 años. A los 9, tampoco estuve mucho, 1 o 2 años así. Y bueno, luego a los 10 años, pues me acuerdo que regresaba de unas actividades deportivas en el verano, en un taller a que estaba apuntado, y llegué a mi casa. Total, como quedaban todavía 15 minutos para que llegase mi madre del trabajo y nos pusiese la comida, pues decidimos, él me puso un vídeo de Dross. Era los 7 récords más perturbadores, me acuerdo. Y bueno, pues el puesto número 1 era la persona con más mala suerte del mundo. Claro, estos temas de la suerte, el perfeccionismo, la higiene, la locura, son los más repetidos dentro del TOC. Entonces, claro, la suerte, como el TOC es duda, pues ¿cómo vas a controlar la suerte? Entonces es aún más duda, porque nunca tienes el control suficiente. Entonces empecé a tener compulsiones del tipo, tenía que entrar con el pie derecho, supongo que porque estará en mi inconsciente eso de entrar con el pie izquierdo, mala suerte, ¿no? Y bueno, como digo, en el TOC no te crees las obsesiones, solamente tienes la duda de que eso pueda ocurrir. Esa es la principal diferencia con un delirio. Un delirio sería, no, me duele la cabeza, tengo un tumor. Sí, sí o sí, aunque las pruebas me salgan negativas. Eso sería la principal diferencia. Bueno, también que el delirio puede ser o no racional. O sea, puede ser o no posible, ¿no? En el sentido de que te puedes creer que estás en contacto con un dios antiguo, etcétera. Bueno, pues volviendo al tema, tenía compulsiones del tipo de entrar con el pie derecho, pero también de que las primeras palabras en las que yo pensase al entrar en un lugar estuviesen relacionadas con buena suerte. Por ejemplo, voy a tener buena suerte, no es simple, o relacionadas con el éxito, en el sentido de, voy a pasarlo bien aquí, etcétera. No, es que como ocurrió hace mucho tiempo, pues no puedo poner ejemplos más concretos, ¿no? Y bueno, ¿cómo empezó el trastorno de ansiedad en sí? Pues claro, esto, bueno, podría provocarme algo de ansiedad, pero nunca recordé tener así síntomas de ansiedad como dolores de cabeza, palpitaciones en aquella época. No fue sino hasta los 11, 12 años, en primero de la ESO. Porque, bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Supongo que muchos de aquí, pues, a no ser que tengáis mucha edad, pues sabréis qué son los creepypastas. Bueno, pues había uno llamado Smile Dog, que era una imagen que se decía que estaba maldita y que si la veías te volvías loco. Yo no creía en eso, pero por si acaso decidí no mirarla, el TOC, la duda, volvemos a lo de antes. Pero claro, le conté esa historia a amigos míos y ellos bueno, no me dijeron si la vieron o no, pero el caso es que con ese grupo de amigos teníamos que hacer un trabajo de clases. Hicimos un grupo de WhatsApp. Y claro, yo lo miraba, ¿no? Cuando quedaban para trabajar, tal.
para hacer el PowerPoint y todo eso. Y de la nada veo que cambian la foto y es esa. Porque bueno, en la historia, aunque yo no la vi la imagen, en la historia te decían que era un perro sonriente, tal, lo vi y me asusté bastante. Pero dije, bueno, esta es una leyenda absurda. Pero ¿qué pasó? Que bueno, que esos amigos no eran muy buenos amigos porque decidieron jugármela porque sabía que yo tenía ese toque, esa duda de si podía pasar algo en el fondo, aunque no la creyese mucho. Y decidieron todos faltar a clase. Y al día siguiente vinieron y uno dijo, ¡buah! Me ha estado doliendo la cabeza. Otro dijo, he soñado con el perro, no puedo quitarme la cabeza. Y me empezaron a paranoiar. A obsesionar, mejor dicho. Porque no, una obsesión, una paranoia, un delirio, pues no son lo mismo. Y entonces, pues dije, no, voy a enfrentarme al miedo. Así que en la clase de plástica nos dijeron que dibujáramos, bueno, dibujo libre, porque todavía eran las primeras clases del curso, ¿no? Sí, y ya nos estuvieron mandando trabajos a inicios de curso. Y entonces decidí dibujar al perro. ¿Qué pasó? Ahí llegó el primer síntoma de la ansiedad. Estaba yo dibujando y de la nada me quedo así porque el alrededor me empieza a dar vueltas y nunca había sentido un mareo de ese calibre. Tuvieron que llevarme porque me puse súper blanco, tuvieron que llevarme a la cafetería, me dieron un regaliz y se me pasó, pero claro, como se me pasó después de tomarme el regaliz, pensaron que en vez de un ataque de pánico o lo que fuera, pues sería un bajón de azúcar. Y no le dieron importancia, como dicen los creepypasteros, ¿no? Volviendo al tema. Bueno, pues eso fue en 2016, 2015 y no volví a darme un ataque de pánico así, ni los mareos, hasta 2017, que me dieron en ese año dos veces y ya está, no le di importancia. Y bueno, pues ya en 2018 la cosa se puso peor, porque en octubre de 2017, bueno, pues empecé a sentirme muy triste porque al principio no le hallaba el motivo, pero luego vi que era un poco por el aislamiento social en el que me veía, en la situación en la que me veía, ¿no? Y en 2018 empecé a tener esos mareos por ansiedad, pero no como ataque de pánico, sino de una manera más leve y poco a poco se iba perpetuando. Ahora llevo 5 o 6 años mareado seguido, pero no un mareo leve. Y esos ataques de ansiedad fuertes, de mareos grandísimos, que en 2018 y 2019 me daban 4 veces al año, ahora me dan 1 o 2 veces al año. Pero en una parte hemos empeorado, por otras hemos mejorado. Y bueno, yo me empecé a dar cuenta de que era por la ansiedad cuando en 2020, que era el 2019-2020, que era la época en la que me sentía mejor socialmente, pues me dieron solamente uno. O sea, cada año, de 2019 y 2020, o sea, 2 me dieron solamente. He tenido que coger ahora la chuleta un poco porque es mucha historia. Bueno, este fue el escrito guión que hice cuando hace una semana o dos pues planeé llamar al 024, que es la línea de suicidio, por si me volvía a dar algún bajón muy fuerte. Bueno, el caso fue que en 2021, en marzo, empeoraron demasiado los mareos. Intuyo que era porque era la época de selectividad y entonces, pues, claro, unido a muchos proyectos artísticos que yo tenía, que no lo he dicho, pero bueno, desde finales de 2016 me he estado dedicando mucho a la música, a la escritura de ensayos, etc. Y en 2021, de 2021 hasta 2023 estuve muy serio. Sobre todo en ascenso. 2021, 2022 más y 2023 fue un caos total. Pero bueno, para llevar un orden cronológico, diré que
supe que en 2021 estuve así por la selectividad, porque cuando la hice me he bajado ese mareo, ese aumento temporal del mareo basal leve que tenía ya de antes, por así decirlo. Coño, tengo esa muletilla. Y bueno, pues así no hay nada relevante más que contar de 2021, solo que hice más amigos y en un grupo en el que de verdad me sentí integrado y por eso disminuyeron bastante, ahora me di cuenta. Estas cosas te das cuenta cuando las ves en retrospectiva. Pero bueno, para hablaros de mi situación actual, tendría que hablaros desde junio de 2022, lo que pasó desde junio de 2022 hasta el presente. Bueno, yo en junio de 2022 tenía 18 años y estaba en una relación con una chica de 37. Yo siempre he solido estar con chicas que tuviesen 2 años menos, 2 años más, pero bueno, surgió eso. Y ella me regaló unos gramos de marihuana, un tarro así, y bueno, me dijo, fúmatelo, véndelo a lo que quieras. Así que vendí un poco y decidí, bueno, pues yo nunca había probado drogas, solamente alcohol un día. Ya está, que quise saber que se sentía emborrachándome un poco. Dijo, bueno, tampoco es para tanto. Pero me daba interés la marihuana porque, claro, al yo estar tan interesado por el mundo artístico y al haber escuchado este mito sobre que la marihuana estimula la creatividad, pues quise probar. Coño, quise probar. Así que durante 3 meses estuve fumando un porro cada 2 semanas. No, tampoco quería aquí quedarme con la conciencia súper dormida, ¿no? Y bueno, debo decir que sí que es cierto que te ayuda a concentrarte más, pero que realmente esos estados mentales los puedes conseguir meditando, o sea, que no es necesario sufrir los efectos negativos de la marihuana. Pero bueno, digamos que la última vez que fumé, el último porro de esos 3 meses, pues dije, bueno, quiero que me dé fuerte, ¿no? Me voy a hacer uno grande, una L, lo que se dice una L, ¿no? Que es tener un papel aquí y otro aquí, y enrollártelo así cabe más. No comer nada hasta fumarlo, o sea, después de fumarlo. Hacer un submarino, o sea, fumarlo dentro del baño, dentro de una habitación chica. Y tomarme un té antes, relajándome, y que me pegue fuerte. Joder, si me pegó fuerte. Me dio lo que se dice un blanco, que bueno, que es simplemente... Ah, creía que habían entrado. Que es simplemente que te pega tan fuerte que el oxígeno no te llega tanto al cerebro durante un tiempo y entonces sientes la conciencia más atenuada. Y te dan taquicardias, o sea, te sientes como en segunda persona. Y eso me asustó un poco, pero bueno, comí algo, porque ese es el consejo que te dan, y a las 2 horas estuve bien. O sea, estuve grabando música que luego escuché y dije, ¿qué coño es esto? Pero bueno, pasaron las semanas y volví a sentir esa despersonalización. Esto es normal cuando tienes ansiedad, una ansiedad excesiva, pero yo por aquel entonces no la tenía. ¿Qué pasa? La marihuana me lo despertó y yo pensé que me había despertado una psicosis. Y esta vez mi TOC consistía, bueno, os he dicho que uno de los TOC más comunes es el TOC de locura. Pues bueno, me obsesioné con que había desarrollado una psicosis, una esquizofrenia. Y entonces, o sea, mis pensamientos eran más del tipo, no eran tanto de, wow, esa persona me está persiguiendo. Eran pensamientos de, ¿y si ahora pienso que esa persona me está persiguiendo? ¿Sabes?
Pero yo por supuesto sin creerlo ni nada. Pero tenía miedo de creerlo. Pero claro, obviamente no era psicosis ni esquizofrenia. Yo fui a psiquiatra, me dijeron que no, o sea, que para empezar, alguien que se está volviendo loco, alguien que está desarrollando psicosis o esquizofrenia no lo sabe. Porque uno de los síntomas principales es el delirio. Y si no te crees tus delirios, pues no son delirios, ¿sabes? Si no estás seguro de ellos, tío. Bueno, pues después de que el psiquiatra me tranquilizara, la despersonalización cayó en picado. Estuve practicando algunos ejercicios para quitármela. Me tomo de contacto con la realidad, ¿no? Porque sí que es cierto que andaba un poco disociado después de eso, pero bueno, me recuperé sin ningún problema. De tanto resumir la historia se me pasó un detalle importante, y es que en ese mismo 2022, cuando sentía que tendría psicosis por la despersonalización, uno de mis proyectos artísticos, filosóficos, como queráis llamarlo, consistía en un ensayo sobre la prevención de la esquizofrenia y la cura de la esquizofrenia residual. Un ensayo de 50 páginas que dije que me tranquilicé cuando escuché al psiquiatra decir que no tenía nada, pero en realidad me tranquilicé del todo cuando terminé el ensayo y comprobé que efectivamente yo no tenía nada. Y empecé a ir a la universidad, esto ya en noviembre de 2022. O sea, volví a ir porque había dejado de ir por la ansiedad de la despersonalización. Y bueno, pues cuando ya tenía olvidado el tema de despersonalización, porque ya hacía un mes de que me había curado de esa despersonalización, pues bueno, pues seguí yendo a la universidad y cuando pasó ese mes me entró otro nuevo síntoma, porque o sea, me volví a meter muy de lleno en los proyectos artísticos y estaba todo el rato pensando en eso, aún en la universidad. Y en uno de estos coches compartidos en los que uno suele ir a la universidad, de la nada el corazón me empieza a hacer así, pensaba que me iba a dar un infarto, pero luego a los 2 minutos se me quitó. Me asusté bastante. Entonces pensé que había desarrollado algo en el corazón, pero vamos, como veis, todos estos síntomas son muy comunes de la ansiedad y mis dos raíces principales generadoras de ansiedad eran el aislamiento social, porque sí, claro, cuando empecé la universidad pues dejé de quedar con esos otros amigos porque estaba centrado en los estudios y los proyectos artísticos y los proyectos artísticos. Y claro, si a eso le añadimos que me preocupaba por los síntomas, pues imaginaos. Claro, me hice análisis de sangre, de corazón. Bueno, espera. Eh, Durante los días siguientes me mandaron análisis de sangre, me lo hice y no salió nada, pero quedaba el análisis de corazón. Y ese ya te lo dan para una cita más larga. O sea, te dan una cita para dentro de más tiempo que para los análisis de sangre. Y entonces yo me preocupé mucho porque pensaba que había desarrollado algo en el corazón, como dije. Y claro, estaba muy atento a cualquier latido que notase en el corazón y decía, wow, ahora está yendo un poquito más rápido que antes, es una arritmia, es una taquicardia, ahora que está yendo muy rápido. Total, que en una noche en la que, bueno, no, o sea, dormí bien, pero de repente por la madrugada me despierto bruscamente y noto que el corazón me va así. Respiro hondo, sigue yendo así. Digo, joder, que me va a dar aquí un ataque al corazón y no se va a enterar nadie. Y entonces pues se lo dije a mi madre y ella con la cara descompuesta diciendo, venga, vamos al hospital a ver si te hacen ya las pruebas del corazón, hombre. Y total, me he visto y ahora, mientras me quedo esperando en la puerta de mi casa que mi hermano traiga el coche del garaje, me empiezo a notar bastante cansado. Los movimientos se hacen medio segundo después de mi cerebro mandar señal de hacerlo, ¿no? O sea, estás haciendo así, quieres hacer así y se mueve al medio segundo el brazo. Entonces, pues digo, ya está, me voy a quedar aquí, ni siquiera voy a llegar al hospital. Pero bueno, cuando llegué,
Empezaron a poner diazepam para que me tranquilizara. Me hicieron la prueba del corazón y lo tenía perfecto. Al día siguiente desaparecieron los síntomas. 2022. Están aquí en casa ya mis padres, así que os sigo contando. 2023 lo abrimos de nuevo aislado socialmente, porque claro, había comenzado la universidad, de hecho ya eran los exámenes, y como las vacaciones del primer al segundo cuatrimestre pues eran duras 2 semanas, no me dio tiempo a organizar una quedada, porque yo suelo pensarlas mucho. Entonces, pues me encerré aún más en mis proyectos artísticos, un ensayo de un sistema político, mucha música. No seré muy concreto porque siento que, bueno, que son detalles nimios en la historia, ¿no? En lo que concierne a la ansiedad. Pero sí que a lo largo del 2023 me he ido dando cuenta de que, a pesar de que, aunque la mayoría de canciones no las subía a internet, sí que las que compartía, ya no hacer arte obviamente lo hacía por mí, o sea, no tanto para desahogarme solamente, sino para transmutar esa emoción negativa en una lección y así procurar que la siguiente vez no me afecte tanto esa emoción, entre otras cosas, ¿no? Los ensayos filosóficos obviamente eran para, bueno, pues adquirir conocimiento, pero etcétera. Pero el caso es que lo que subía estaba empezando a pensar que obviamente era para forjar una identidad. Entonces estaría relacionado con ese aislamiento social, de no sentirme integrado. Y entonces la publicación de mi arte sería una forma de poder sentirme integrado, valga la redundancia. Y entonces, a final de 2023, fijaos que ya hemos llegado casi al final de la historia, pero vamos, muchos matices habría que añadir. Pues en diciembre de 2023 dije, mira, voy a grabar estas últimas canciones que tengo y voy a integrarme socialmente, a ver cómo lo logro, porque sí que es cierto que meses atrás pues estuve intentando contactar con algunas asociaciones de mi ciudad para generar contactos, ¿no? Forjar contactos, mejor dicho, pero no conseguí nada, porque los amigos que tenía en mi ciudad los dejé de lado hace años porque, bueno, salían para beber, fiesta, lo típico, ¿no? Y bueno, pues cuando terminé de grabar las canciones y me propuse salir, pues tiré de los amigos que tenía en otras ciudades, pero esta vez yo pues iría a sus ciudades, ¿no? En autobús o como fuera. Y conocí a una chica que me gustó bastante y eso, claro, me motivó a superar el mareo que sentía por agorafobia, que recordemos era el mareo basal que tenía, pero aumentado, sin llegar a ser un mareo de ataque de pánico, obviamente. Y entonces, en esa semana, porque la chica esta la conocí por internet, ¿no? Aunque formara parte del grupo amigos míos de otras ciudades, pues en una semana logré vencer esa agorafobia, porque pasé de andar 15 minutos al día a andar 3 horas, sentía muchísimo mareo, casi tanto como el mareo de ataque de pánico, pero aún así me propuse continuar, estaba mirando si habían llegado a casa. Y bueno, al final quedé con la chica y con unos amigos y me lo pasé bastante bien. Pero claro, el 31 de diciembre pasó algo chungo que justamente cuando veía que me estaba empezando a curar por fin, en el pendrive donde tenía todas mis canciones guardadas, no sé cómo, pues se le metió un virus. Pero un virus que se supone que estaba en el ordenador, pero al ordenador no le pasaba nada. Pero bueno, el caso es que se me borró todo. Todas las canciones que había hecho con el paso de los años. Y claro, desde ese 1 de enero, pues bueno, estuve hasta el día siguiente intentando ver si se podía arreglar y me dijeron que no. Desde ese 1 de enero hasta hoy, que será 2 de mayo, yo que sé, o 3, estoy intentando recuperar los álbumes y bueno, claro, porque no es solo mi música, sino de mis sellos, de las cosas que yo he grabado.
y ya he recuperado 93 de los 109, así que ya estoy por el final. Entonces, ¿cuáles son mis planes de futuro? ¿Cómo voy a curarme? Bueno, pues desde hace 2 meses los síntomas llegaron a tanto que no podía casi ni hacer ejercicio porque me sentía el corazón muy... Y claro, no quería volver a paranoiarme con eso. Pues decidí por fin empezar a tomar antidepresivos. Hoy es el día 20... Hoy me tocaría tomar la pastilla 28 de vortioxetina. Claro, a mí lo que más me preocupaba eran los efectos cognitivos. Así que bueno, por lo visto esta no tiene. También es que es nueva, de 2013 está en el mercado. Pero bueno, imagino que si hay algún efecto a los 6 meses, al cabo de 6 meses, que es el periodo por lo que me voy a tomar, es el mínimo, porque no quiero depender de nada. Ya me intentaron enchufar a benzodiazepinas, pero no lo consiguieron. Bueno, pues eso. Pues ya se habrían visto, ¿no? Si hubiesen llegado a esos efectos a los 6 meses, he visto testimonios y lo que se dicen es que hay efectos secundarios como dolor de cabeza, pero mareos, bueno, como en todos los antidepresivos, ¿no? O sea, tampoco vamos a ponernos muy tiquismiquis. Y bueno, volviendo, ¿cuáles serían mis planes de futuro? Pues terminar los últimos proyectos artísticos antes de... no voy a decir si desvincularme del arte completamente y de los proyectos más personales, pero sí de bajar el nivel, obviamente. Bueno, pues los proyectos serían terminar de recuperar esos álbumes. Que conste que logré eliminar algún proyecto porque me di cuenta que no era para tanto. 2, terminar el ensayo del sistema político, que lo dejé aparcado de hace 2 años. Al final era 2022, no 2023. 3, simplemente digitalizar el último libro que escribí, que publiqué, que fue hace 4 años. Publiqué una trilogía desde 2015 hasta 2020. Y bueno, me falta por digitalizar ese, porque ya la editorial cayó y no había problemas de derecho de autor. Y bueno, a esa digitalización, como en el libro pues nombran un grupo de música que tiene varios amigos, pues quiero hacer una canción simulando ser ese grupo de música con un amigo mío. Ese sería el tercero. Y el cuarto y último sería un concierto con un amigo que ya sería despedida. Él llevaría las luces, yo pondría la música y haríamos un espectáculo. Y después de eso, bueno, pues ya pasaría a cuarto de carrera. Viviría en otra ciudad y me enfocaría más en la carrera y en entablar contacto social. Porque el primer año, que fue el único en el que estuve yendo a la universidad casi todos los días, sí llegué a hacer amigos, pero luego, claro, dejas de ir a clase, no quedas, pues obviamente se olvidan, ¿no? He ido por una cosa que voy a leer ahora. Pero bueno, se me olvidó decir que también, realmente el síntoma por el que empecé a tomar antidepresivos fue por... Claro, no lo quise contar porque digo, a ver si va a estar alguien obsesivo mirando el vídeo y se va a obsesionar con esta idea también y le va a pasar lo mismo que a mí. Así que si eres muy obsesivo, mutea el vídeo por 30 segundos. Desde 3, 2, 1, ya. Pues básicamente tenía miedo a no dormir y eso hacía que no durmiera, o miedo a dormir y eso hacía que no durmiera tampoco. Entonces pasé pues algunos días sin dormir, tal, pero por suerte no llegó a mucho. O sea, la primera semana pues dormir algunos días sin dormir, pasé 2 días seguidos sin dormir. Pero fue una semana y después los días más de insomnio dormía entre 4 o 6 horas y el resto 7 o 8. Eso fueron 2 meses y ahora estoy bien. Digamos que suelo dormir 7 o 8 y el día que estoy peor pues 6. Vale, tampoco muy preocupante. Bueno, pues estuve escribiendo algunas medidas radicales, para mi caso particular, pero que creo que podría servir para alguien más, obviamente, para eliminar la ansiedad, no tanto las tensiones, como suele decir mucha gente, ¿no? Quitar la ansiedad, no, sino para evitar que se genere, ¿no? Que creo que es lo más importante. Bueno, pues primero, paradójicamente, y parecería que en contradicción con lo que acabo de decir ahora, es necesario que primero te relajes un poco y bajes la ansiedad primero. Y bueno, ¿qué planteo para esto? Así más a corto plazo.
Bueno, pues yo solía tener muchas tensiones en el lóbulo occipital y temporal. Temporal, pues aquí está el músculo temporomandibular, hacía mucho bruxismo, cerraba las mandíbulas, apretaba los dientes, y bueno, pues recomendaría masajes ahí, o si ves que los automasajes que están en YouTube no te sirven mucho, ir a un fisio. Y lo otro, bueno, pues por ejemplo, posturas como baja los hombros, en la ansiedad es súper común que estés así, como encorvado. Y una cosa de lo más importante, que considero, al menos en mi caso fue así, es que cuando tienes ansiedad durante mucho tiempo, bueno, cuando tienes ansiedad para empezar a respirar más de pecho, ¿no? De tórax. Y bueno, si te fijas, cuando alguien está durmiendo o está muy relajado, pues respira de diafragma. ¿Qué pasa? Que realmente se ha descubierto que en la naturaleza los animales suelen respirar de diafragma. Casi todo el tiempo en el que no están tensos, de lucha-huida, tal. Y bueno, aquí como ya sabemos lo típico, ¿no? De mucho estrés, que llevamos una vida muy artificial, etcétera. Bueno, pues sería básicamente respirar con el diafragma. De hecho, cuando fui al fisio, me dijo que yo no podía respirar el diafragma ahora porque había estado tan acostumbrado a respirar de tórax que lo tenía bloqueado y me lo tuvo que desbloquear. Y bueno, básicamente, respirar de diafragma es lo típico de al inspirar echar la barriga para afuera. Pero obviamente no tiene que ser el ombligo, sino un poquito por encima del ombligo, ¿vale? Así el diafragma empuja para abajo los órganos del estómago y lo que está más abajo y deja más espacio a los pulmones. Y importante que la inspiración sea más corta que la expiración. Así pues activa el sistema parasimpático. ¿Vale? Bueno, pues siguiente medida radical, como la llamé. No ver pantallas digitales durante más de 4 horas al día y nunca más tarde de las 8:30. Esto es muy importante, bueno, por la disociación que causa y por la saturación de tantos estímulos, ¿no? O sea, esas cosas, la saturación, sobreestimulación está ya repetida tantas veces que lo nombro por, bueno, porque es cierto, ¿no? Pero bueno, ya lo habréis escuchado muchas veces. Pero la disociación siento que se ha hablado menos de eso. Bueno, respecto a proyectos, evitar la multitarea porque te acabas confundiendo más, rindiendo menos y encima te cansas más rápido. O sea, entonces, nunca sobrepasar el tiempo planificado de una tarea porque mira, si tú descansas cuando estás cansado, ya es muy tarde para pillar fuerzas. Descansa cuando no estés cansado todavía. Aunque suene paradójico. Bueno, añadir breve descanso intermedios cada 30-45 minutos. Entonces, pues el límite de tiempo planificado dedicado a la tarea, pues 30-45 minutos. Pero bueno, esos descansos intermedios son de 5 o 10 minutos, tampoco... Y bueno, cada 2 o 3 descansos, pues sí, uno de media hora para desayunar, lo que sea. Filtrar la aparición de nuevos proyectos. Pues esto consiste en apuntar los que se me ocurran a la semana, luego revisar la lista y tachar los que ya no me gusten o no les vea provecho al cabo de esa semana. Los que queden, colocarlos al final de la lista de los proyectos en curso. Y bueno, ya cada uno tendrá sus propios criterios de filtrado. O sea, pregúntate, ¿por qué haces eso? O sea, pero literalmente, o sea, muchas veces escuchas esa pregunta de no, pregúntate por qué lo haces, tal, pero de verdad, ¿sabes? O sea, porque por ejemplo, si esta canción simplemente la has hecho para gozártela tú en tu cuarto y ya está, pues vale, grábala hasta que te guste y ya está. Pero si por ejemplo notas que estás haciendo demasiadas canciones simplemente para a lo mejor intentar superar una ruptura, pues plantéate si no hay otro método más eficiente o cómo enfocar esa escritura o ese modo de composición para que de verdad te sirva. A lo mejor intentar superar una ruptura,
pues plantéate si no hay otro método más eficiente o cómo enfocar esa escritura o ese modo de composición para que de verdad te sirva. La otra medida radical es aumentar tu círculo social. Bueno, esto ya está hablado. Yo de hecho lo que voy a hacer ahora va a ser colgar un cartel digamos en la sala de estudio de mi ciudad para crear una especie de club de permacultura, filosofía y a ver si encuentro también a alguien que haga música del mismo rollo que yo, como ya conozco a un amigo por ahí en Rota. Bueno, la siguiente medida, decir no a una propuesta cuando intuya que saldrá más perjudicado que beneficiado al aceptarla y cumplirla. Bueno, pues otra medida que eso suele decir mucho, ¿no? Así que, ¿para qué explayarme? Para las paranoias hipocondríacas, bueno, pues evitar el bruxismo, una buena higiene postural lumbar y cervical, y bueno, automasajes, como dije antes. Y hacerme la siguiente pregunta. ¿Los síntomas de esa enfermedad que creo padecer persisten durante más de una semana y no son explicables por ansiedad o por otro trastorno que padezca? O sea, los síntomas por los que crees que tienes esa enfermedad antes de investigar sobre esa enfermedad, porque luego investigas y te parece que tienes otro síntoma más que antes no te diste cuenta, del que antes no te diste cuenta. Entonces, solo ten en cuenta los que tú ya sabías que tenías desde antes de investigar sobre esa enfermedad. Hay mucho efecto de profecía autocumplida, ¿no? Otra medida sería hablar más amable, porque cuando tienes mucha ansiedad, estás muy frustrado, pues terminas hablando muy desagradable y la gente te contesta igual, obviamente. Entonces, pues eso hace que te sientas aún peor. Así que, para ese círculo vicioso, ¿no? Otra medida es realizar más lentamente las actividades del día a día. Mira, yo cuando doy un paseo, me fijo en un viejo y digo, bueno, voy a andar como él. Y me noto más relajado al cabo de un minuto o dos. Y te vas a dar cuenta de que cuesta demasiado hacerlo. Otra, no escuchar música durante más de una hora al día. Bueno, está muy personal porque yo era de escuchar 5 o 6 horas al día. Y, buah, o sea, imaginaos, si aparte de escuchar música, pues lo hacía, pues estaba todo el puto día con la música en la cabeza. Tener el escritorio despejado. Pues si es tu lugar de trabajo. Todo ese ruido visual, como dicen, ¿no? Este siento que es muy importante. Más metas a corto plazo que a largo. De hecho, uno de mis cantantes favoritos decía: las metas futuras no te dejan ver el día a día. Bueno, yo diría las metas a largo plazo. Y tiene otra frase también que es: desprenderse de toda trayectoria es conseguir la gloria. Y eso son dos frases en las que estuve dando vueltas. Y claro, me di cuenta que yo tenía tantas metas a largo plazo que no estaba viendo. O sea, no me sentía autorrealizado realmente porque lo veía demasiado a largo plazo. Y también, muy importante, que sean metas que de no lograr el objetivo te hayas sentido satisfecho porque te ayudaba el proceso también. O sea, hay que tener en cuenta el riesgo, ¿no? Mucha gente dice: no, claro, es que si le dices al que ha montado la empresa que está el factor suerte, eso es porque eres un perdedor que no se ha sabido arriesgar. Es que vamos, hay un factor suerte que hay que contar, porque sí que es relevante para que se cumpla el fin. Bueno, para el miedo a un pensamiento, desvincular la emoción. O sea, puede sonar muy obvio y como decirle a alguien que tiene mucha ansiedad que se tranquilice, ¿no? O a alguien que tiene depresión que no esté triste, aunque la depresión no sea solo estar triste, que conste. Pero te das cuenta de que, por ejemplo, el miedo a tú tener un ataque de... O sea, el pensamiento sobre tener un ataque de pánico no te provoca el ataque de pánico, sino el miedo a tenerlo. Entonces, tú cuando te venga el pensamiento dices: buah, por tener este pensamiento no me va a pasar nada. Y te desvinculas de esa emoción. O sea, simplemente va a sonar muy típico, pero funciona.
cuando te venga el pensamiento, cierra los ojos, respiras hondo y ¿qué pasa? O sea, ya estás asociando tranquilidad con ese pensamiento, ¿no? Igual que no te estresa el pensamiento de voy a comer lentejas hoy, ¿sabes? Pues lo mismo, ¿no? Otra medida sería no quejarse de lo que no controlamos ni victimizarse. Vale, o sea, está la máxima estoica esta de solamente darle importancia a lo que uno puede controlar. Pero, no sé, o sea, es como, vale, ya sé que es así, pero dime cómo se hace, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Obviamente no puedes controlar lo que piensas, pero sí lo que haces, ¿vale? Y entonces, no dirijas acciones a intentar resolver cosas que no controlas. Y así, pues pensarás menos en eso no controlable y diriges las acciones a lo que puedas controlar. Porque a mí me pasaba que con la hipocondría pensaba, pero de esos pensamientos conscientes, no inconscientes. Por eso lo tomo como una acción. Bueno, pues pensaba, decía, guay, si me llega aquí a dar algo, ¿qué haré? Tal, mejor tengo aquí la pastilla de la ansiedad por si me da un ataque, tal. Pues esa clase de acciones. O sea, aunque tú pienses que te sirvan para una vez esté el peligro, ya no... ya salir de él, realmente estás dirigiendo tus acciones a lo que no puedes controlar. Tú no puedes controlar lo que ocurra. Entonces, ¿qué pasa? Vas a pensar aún más en eso. Con ese tipo de cosas me refiero, ¿no? Porque luego realmente lo que es más catastrófico no ocurre y lo que es menos catastrófico, como el ataque de pánico, si ocurre, pues tampoco pasa nada, ¿no? O sea, como te acostumbras a tomar una benzodiazepina cada vez que te da un ataque de pánico, pues te llevas crudo, ¿no? Porque vas a tener más miedo. Para cuando te hieran, esa es la penúltima medida. Bueno, para cuando te hieran, preguntarte, ¿realmente esa persona quiere herirte? Porque la victimización te aísla. Y entonces pues estaríamos yendo en contra de la medida de aumentar tu círculo social. Y también te frena el aprendizaje. Yo de hecho no creo en la culpa porque no creo en el libre albedrío. O sea, lo que tuvo que ocurrir, tuvo que ocurrir. Porque si somos simplemente la mezcla de la genética con el entorno, pues mi genética con el entorno es lo que es, pues solo podría haber interactuado de esta forma, ¿no? Entonces, si así lo ves con los demás, tú piensas, bueno, cada uno tenía su interés, o sea, comprende el interés de esa persona. Realmente en muy pocos casos esa persona pretendía herirte. Aunque uno después se monte en la cabeza que sí, que realmente es un malo y lo polarice, ¿no? Una persona mala, tal. Y también en las discusiones, cuando a uno le cuesta tragar su orgullo, en parte lo entiendo, porque tú no sabes si el otro se lo va a tragar también. Recuerda que realmente uno no siempre tiene la razón, uno comete errores y todas esas cosas que te repites 1000 veces, ¿no? Pero hazte consciente de ellas, o sea, esa persona también le habrá pasado lo mismo que a ti. No, igual que se le dice a alguien con fobia social que piense que a los demás también le importa lo que los demás piensen de ellos, obviamente. O sea, esa frase de, no, que no te importe lo que digan los demás es una mierda. O sea, a ti puede ser que no te importe lo que piense un grupo que tú consideres ajeno al tuyo. Pero si, por ejemplo, tú te consideras dentro del grupo de los otakus, que le gusta cierto tipo de anime, pues obviamente tú quieres que piensen bien de ti porque quieres sentirte integrado, ¿no? Pues lo mismo aquí. Y lo último, bueno, pues es la rutina diaria de un libro que leí llamado Ansiedad Crónica de Pedro Moreno. Y bueno, voy a explicar el nivel básico, que es en el que estoy, porque hay 3 niveles. Bueno, solo voy a explicar el básico, que tampoco es plan aquí de ponerme a desarrollar toda la idea del libro, ¿no? Pero lo que hago es nada más levantarme, bueno, pues hago un poquito de ejercicio, salgo a dar un paseo, y cuando vuelvo, bueno, pues estudio tal.
Pero antes de comer, pues hago una meditación de 10 minutos. Y bueno, una meditación no es dejar la mente en blanco ni nada de eso. O sea, la gente que ya meditáis, pues obviamente estas cosas que os voy a decir os va a sonar muy obvias, ¿no? De que no es dejar la mente en blanco y tal. Pero bueno, hay que repetir algunas cosas obvias, ¿no? Porque son necesarias. Pero son meditaciones, por ejemplo, de centrarte en algo, simplemente centrarte en la respiración. Y bueno, al desarrollar, o sea, uno piensa que, claro, la meditación, como puedes centrarte en tu respiración, es olvidarte de ti mismo, ¿no? Y es básicamente centrarte en la respiración y fijarte qué es lo que hace que te distraigas. Y luego, cuando aprendas a desarrollar esa concentración, vas a tener una perspectiva de cuáles son los pensamientos que realmente importan y los automáticos que sueltan tu cerebro, pero no le debes dar mucha importancia. O sea, no tiene mucha importancia, porque no representan lo que realmente piensas, ¿no? Como cuando el típico pensamiento de TOC, ¿no? De coges un cuchillo y dices, guay, si la cuchillo a este, ¿sabes? Pues eso obviamente es un pensamiento que en el TOC genera mucha ansiedad porque piensa que por tenerlo ya eres un psicópata. Pero el psicópata pues no tiene miedo de tener ese pensamiento porque es un psicópata, tal. Bueno, sin entrar en estas clasificaciones, ¿no? De ahora de llamar psicópata a todo el mundo, tal. A casi todo el mundo. Y bueno, después de comer tengo los 15 minutos de preocupación diaria, que claro, cuando tengo una preocupación a la que estoy dando muchas vueltas en otro momento del día, digo, lo reservo para estos 15 minutos. Y probadlo. Después, bueno, pues hago mis cosas, mi actividad más relajante, tal, porque ya he estudiado por la mañana, etc. Luego vuelvo a hacer otra meditación de 10 minutos, que puede ser de atender a los sonidos, de estirar, relajar cada parte del cuerpo, etc. Luego me di un paseo y bueno, si en cualquier momento del día me pongo muy ansioso, pues recojo en un diario emocional todo esto, como digo, del libro Ansiedad Crónica. Este es el último conjunto de medidas radicales. Y bueno, recojo en ese diario emocional qué he estado haciendo, dónde he estado haciéndolo, a qué hora estaba haciendo y qué fue exactamente el desencadenante de esa ansiedad, cómo me siento, si tengo miedo de esos pensamientos, qué pensamientos me creo ahora que estoy más calmado, etc. Y bueno, por último del día, es un diario de gratitud, o sea, apuntar 5 cosas por las que estoy agradecido el día de hoy. Es que te puede sonar esto a Mr. Wonderful, pero realmente si nuestro cerebro en sí ya está programado para fijarse más en lo negativo que en lo positivo, y a eso le añadimos que tienes ansiedad, un trastorno de ansiedad, pues estás más sesgado que yo que sé, ¿sabes? Estás muy sesgado. Entonces, pues para equilibrar la balanza. Pero bueno, es normal que esté más sesgado hacia lo catastrófico, porque bueno, al fin y al cabo la ansiedad pues está ese modo alerta, ese instinto de supervivencia en pleno efecto. Entonces pues obviamente va a estar más fijado en lo catastrófico. Pero claro, como tienes un trastorno de ansiedad y estás más en ese modo que el resto de personas que no tienen ese trastorno de ansiedad u otros trastornos similares, como te digo, estás más sesgado de lo que ya está sesgado la mayoría de personas que no tienen ese trastorno de ansiedad o relacionados. Entonces, pues este ejercicio te va a ayudar en eso. A mí me ha ayudado bastante. Procura poner cosas con las que estés agradecido de verdad. Al principio cuesta, pero bueno. Bueno, espero que ayude este vídeo. No sé si volver a subir algún vídeo alguna vez. Porque bueno, uno vuelve a ver el vídeo y dice, bueno, esto es relevante, esas son cosas que yo ya sé, por eso las cuento, pero bueno, alguien podría no saberlas, ¿no? Como yo no las supe antes de saberlas. Y claro, yo cuando veo muchos vídeos así, pues digo, joder, digo, pero esto me parece muy obvio, pero a su vez digo, bueno, pero hay alguien que no lo sabe, igual que yo no sé algo que a esa persona le parece obvio, ¿no? Entonces, pues, lo suelto todo. Bueno, pues me vuelvo a presentar, soy Lauren, adiós.